Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al Arte de Juzgar. Este es un proyecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que tiene como propuesta acercarnos a ustedes, abrir una nueva ventana desde una perspectiva de la visión de diferentes artistas representantes en nuestro país. En este caso, me corresponde el día de hoy, como representante de la Sala Regional Guadalajara, entrevistar a un artista plástico muy importante, precisamente invitado de uno de los estados de nuestra circunscripción, y es el artista pintor y también escultor Gabriel Rodríguez Villalpando, mejor conocido como Gabo. Bienvenido, Gabo, es un honor y un privilegio tenerte aquí, y bueno, vas llegando desde La Paz, Baja California Sur. Te damos la bienvenida, Gabo. Al contrario, muchísimas gracias por esa distinción y además traernos de tan lejos para hacer este programa, que es una experiencia nueva para un artista. Cuesta trabajo entrar en estos caminos, pero trataremos de salir bien por muchas razones. Primero, por la responsabilidad de poder decir algo que aporte a la sociedad, desde nuestro punto de vista, ¿no? Desde nuestro oficio, y la silla tan grande que han dejado los anteriores maestros como Sebastián y como el maestro Hernández, que trataremos de ser dignos de esta silla. Por supuesto, y esto tenlo por Muy seguro. amable. De hecho, yo agradezco la invitación al tribunal de permitirme participar en este programa, y cuando me hicieron la invitación y además muy atentamente me pusieron también en la posibilidad de elegir a quién entrevistar, a un artista que yo considerara representativo para estar aquí. Sin duda, Gabo, fuiste mi primera y única opción. Gracias. Porque vamos a ver un poco ahorita que nos platiques de tu plástica, de tu propuesta, y que nos digas también un poco más adelante cuál es tu visión sobre la justicia en nuestro país, sobre la justicia electoral y, en fin, sobre la justicia en general. Pero, Gabo, háblanos un poquito de tu trayectoria. Yo mencioné que venías de La Paz, yo te considero como un pintor sudcaliforniano, sin embargo, tengo que reconocer que eres adoptado, por supuesto, sí, pero eres nacido en Aguascalientes. Cuéntanos un Así poquito de tu vida y cómo fue que llegaste a tomar la decisión de dedicarte a expresar y a darnos esta visión tuya a través de la plástica. Bueno, esto viene de muchos años atrás. Cuando era un niño, mi madre me llevó a lo que era Bellas Artes en Aguascalientes a estudiar guitarra. Y al llegar a Bellas Artes encontramos que el grupo estaba lleno, no había capacidad para un niño más, y el maestro le dice, pues váyase a dibujo, a pintura, y si hay un vacante puede entrar aquí. Entonces entré ahí y empecé a caminar igual por estos caminos tan bellos que son la pintura, la plástica, y a partir de ese momento no me he separado de las artes plásticas. He tenido el privilegio de viajar a Europa, hacer exposiciones en Europa, en Nueva York, en muchos lugares de Estados Unidos, y ahora estoy radicando en un pueblito de 8,000 habitantes de nombre Todos Santos, con un semáforo, con una panadería, con un pequeño banco,
pero que a partir de ese pequeño pueblo exportamos mucha obra mexicana al extranjero, ¿no? De hecho, Estados Unidos, Canadá y parte de Europa. Ha sido un boom que data de 12, 13 años para acá. Y bueno, pues aquí estamos con 62 años buscando todavía la forma de vivir decorosamente de este oficio tan bello, ¿eh? No, muchas gracias, Gabo, y de verdad que es un privilegio que además poder mostrar, por supuesto, que el arte está en cualquier parte de nuestro país y orgullosamente, pues que eres, estás radicado en Todos Santos, en este pueblo que nos comentas y que conocemos muy bien, por supuesto, que tiene un solo semáforo y creo no necesita más, no necesita una más. panadería y tampoco requiere de más, porque es el lugar ideal para que tú hayas podido ahí establecerte y que lleguen, porque me consta que lleguen a buscar la propuesta, ¿no? Tu propuesta de plástica que tienes para poderla llevar a cualquier parte del mundo. Estamos viendo ahorita, Gabo, parte de tu obra y vemos y te distingue una obra que es colorida, una obra que es que tiene mucho movimiento, que es en gran formato. Entonces quisiera que nos pudieras hablar un poquito de esta propuesta, Gabo. ¿Por qué los colores que utilizas? ¿Por qué el formato de gran formato? Pudiéramos pensar que a lo mejor es difícil manejar este tipo de tamaño, tal vez para la comercialización, o no sé, háblanos un poco de esto, Gabo. Bueno, la línea que manejo yo es un arte lúdico. Queremos que dé un poco de bienestar, no buscamos pintar cosas muy rebuscadas, que le cueste trabajo al espectador resolverlos. O en algunas veces son problemas del pintor, del artista, que los plasma ahí y como que no tiene la culpa el espectador, ¿verdad?, de resolver esos problemas. Entonces lo mío es lúdico, es muy fácil de entender, de ver, son nuevas formas. Lo de gran formato, pues el mercado me lo ha ido pidiendo poco a poco, porque hay casas de muros bastante grandes en esa costa del Pacífico o en lugares de Estados Unidos, o una frase que comenta un compañero pintor, dice, pintó pinturas grandes para muros grandes, para carteras grandes, para billetes grandes, ¿no? Entonces, no es tanto así, pero se nos ha dado por los espacios que hay, entonces tenemos que adaptar un poco a lo que requiere nuestro espectador. ¿Tu obra no pudiéramos considerarla como una obra crítica? ¿Has trabajado alguna propuesta que pudiéramos tomar como alguna crítica social, alguna propuesta que genere, digamos, un cambio en algún aspecto de la cotidianidad o de las injusticias o de las condiciones que veas en el país como algo social, o no lo podemos No, ver? es que no creo, ¿no? A partir de 1500 que empezó la pintura de Caballete, pues jamás, como dice la canción, ha parado una guerra, una pintura, tampoco ha provocado grandes cambios. No creo que a través de la pintura, aún en el mismo mural, pues tiene sus valores plásticos, pero no se puede decir que una sociedad cambie por un mural o por una pintura de Caballete. No creo que eso suceda. Entonces mi línea es un poco más agradable, son pequeñas historias, yo no hago un boceto antes de empezar una obra, yo trabajo, como dice el norteamericano, on. O sea, estoy trabajando sobre y voy haciendo la historia en cada una de las obras. Conforme voy caminando, voy haciendo la historia de cada una de las piezas. Cuéntanos, a ver, algún ejemplo de una de esas historias. Bueno, o sea, mira, ¿se te ocurre en el momento? Por ejemplo, ¿sueñas? No sé, ¿lo imaginaste antes? Pinto mucho los cometas, los papalotes o los papagayos, como se conozcan, y para mí es muy representativo del hombre. Para mí el hombre es como un papagayo, como un papalote. Porque tú lo dejas, el papalote, y nunca vuela. No toma un vuelo, lo ves ahí en las pinturas, no lo va a tomar. Toma el vuelo, y un buen vuelo, si tiene un hilo, si tiene una línea que lo jale, lo suelte, que lo frene y que le dé línea. Para mí el hombre es el papalote y la familia es esa línea, que no le permite irse solo, sino lo va frenando, le va dando. Entonces, en cada uno de los íconos que tengo, creo en una filosofía de cada cosa, y así he ido creando toda mi caligrafía que tengo en la obra. Y con eso construyo todas mis obras. Y bueno, quien pide se lo platico, se lo explico, y si comulga con él
y puede comprarlo, pues lo va a comprar o lo sigue admirando nada más. Es mi forma de trabajar. La mayoría de tu trabajo es de caballete, hablábamos que es gran formato, sin embargo creo que sí has tenido también el trabajo de murales. Sí. ¿Qué nos pudieras decir, Gabo? Creo que últimamente estamos viendo, no sé si pudiéramos considerarlo ya como un movimiento o simplemente una iniciación de un movimiento, de una expresión urbana de pintar murales. Cada vez los vemos en la cotidianeidad, más en murales en lugares públicos, también tal vez en túneles, muchas veces cuando de la vialidad, en fin, vemos que hay como un movimiento, quisiera yo pensar que se estuviera gestando, sobre todo de jóvenes que expresan en el arte urbano, que le han venido a llamar. ¿Qué opinas de esto tú, Gabo? ¿Crees pues es una necesidad el arte urbano, necesitamos muchas esculturas y muchos murales, porque nos va a hacer más sensibles, porque nos va a hacer entender la obra, porque la casa tiene una extensión que es después de la puerta, hacia la calle, y no hemos hecho de la calle una extensión de la casa, y la forma de hacerlo es cuando tienes cosas que quieres, que cuidas, que te representan a ti, que puedes hablar sobre ellas, y que además la piel te la empieza a hacer más delgada, empiezas a ser más sensible, empiezas a sentir más, y no tener esa piel gruesa que al cruzar el umbral de tu casa empiezan los problemas, y está la selva, y hay que dejar 40 candados, y hay que dejar eso. Entonces, tenemos que hacer más, hay una necesidad. Entonces, cuando tú pones una escultura en un barrio popular, la gente te lo agradece, la gente lo hace propio, y lo puede criticar y puede hacer mil cosas, pero ya siente que se extendió su casa, que hay una extensión más, y lo hace dueño, ¿no? Por eso es que es un mercado para producir obra muy noble, que son los barrios más populares, es donde debemos poner obra. Para expresar este sentir también ciudadano, que hablando en términos que pudiéramos, digamos, tener un punto en común entre lo que es una propuesta plástica, entre lo que es la visión de un artista y lo que es la visión de un juzgador, pudiéramos, digamos, creo que uno de los principios fundamentales que nos rigen a las democracias modernas y a la justicia es precisamente la libertad de expresión, ¿no? Los juzgadores tenemos que garantizar y tenemos que propiciar o eliminar obstáculos para permitir que la libertad de expresión se dé a plenitud. En este caso, creo que podemos tener una coincidencia en cuanto a que la libertad de expresión también requiere, la plástica requiere tener todo este campo abierto para poder expresar cualquier situación o cualquier manifestación de las ideas. ¿Tú cómo ves la justicia en México? Yo pudiera preguntarte que pudiéramos asimilar, ¿cómo podrías tú decirme si pudiéramos asimilar lo que es el trabajo de un artista, en este caso de un pintor como tú, con lo que hacemos quienes impartimos justicia, con el trabajo de un juez, de una jueza, de un magistrado, de una magistrada? ¿Pudiera haber algo en el proceso que armonizara? Pues a mí me gustaría que fueran muy artistas al juzgar, es decir, realmente artistas que se entregaran con pasión a cada caso que se les presente y lograran una obra maestra en cada trabajo que realicen y otorguen lo que tienen que otorgar, pero satisfechos de que han dejado todo ahí, como nosotros tratamos de hacerlo en un lienzo, ¿verdad? Tratamos de hacerlo tal y cual. Si lo cambiamos a colores y decimos cómo es la justicia en México, pues hay unas partes que es blanco y negro. Blanco, ¿y tú consideras para así? Mí está en blanco y negro, porque está el inocente y está el culpable y no puedes matizar nada. Y nosotros necesitamos tener la capacidad de matizar. No podemos obsesionarnos por una justicia o ser víctimas de la justicia. Tenemos que caminar ese espacio que hay en medio. Entonces, para mí, en la pintura buscaría una gama de grises que fuera muy agradable, para que estuvieran casados ese blanco y negro, porque al final son parte de una sola cosa. Claro, y nadie es totalmente culpable. Y totalmente inocente, pues. Entonces, pues qué interesante, fíjate que no se me habría ocurrido ver la justicia en colores, en círculo cromático,
Y bueno, me parece muy importante, como siempre, los matices. Creo sin duda que tienes toda la razón, no podemos ver la vida ni ver la justicia o todo o nada, ¿no? En esto ¿cómo ves tú? ¿Qué más me pudieras decir, Gabo, en alguna propuesta? O, por ejemplo, tu medio, el medio artístico, el medio de la plástica, ¿vive una condición justa? Mira, yo pienso que en México hay libertad total en la expresión plástica. La libertad es total. Donde se atora un poco, donde ya no funciona, es cuando quieres conseguir el espacio o el patrocinio, porque tú puedes tener el sueño de una gran escultura, de un gran mural, pero alguien lo tiene que pagar, o sea, alguien tiene que poner los materiales. Entonces al artista plástico le cuesta mucho trabajo ser un tramitador de esos recursos. Sí, siempre se queda en el camino, siempre se enoja, siempre revienta el proyecto. Lo digo por el gremio, a mí me preocupa mucho el gremio. Y entonces, pues ves fallidos muchísimos proyectos, ¿no? Pero la libertad de poder pintar lo que tú quieras, la hemos tenido en México siempre, no en otros países, pero en México tenemos la libertad absoluta. Yo no sé de alguien que le hayan roto 10 cuadros porque el tema no les parecía, cualquiera que este sea, cualquiera que este sea. Al final, la factura la pagas con el espectador o con la aceptación o no aceptación de tu trabajo. A lo mejor terminas amargado en tu estudio, ¿me entiendes? Y olvidado por todo el mundo porque no fue agradable. Es que si no haces algo que le comunique o que le aporte a la sociedad, no salgas de tu casa. Tienes que salir siempre a aportar algo a la sociedad que te rodea, porque al final eres parte de ella y te debes a ellos. Entonces puedes fabricar vasos, no importa, simplemente vasos, pero tienes que hacerlos cada vez mejor, aunque sea el mismo vaso, ¿me entiendes? Pero que se sienta esa entrega y que está cumpliendo con un cometido, ¿no? A lo más simple, a lo más complicado como la justicia misma, ¿no? Y no obsesionarse, volvemos a esa justicia del que te ganó la línea en la panadería y te enojas por 5 días y puedes quedar hasta en el hospital y todo. No es para tanto, o sea, hay otras cosas más importantes, ¿sí? Entonces, en lo cotidiano no tenemos que ser obsesivos en la justicia. Debemos de ser un poco más moderados. Hay cosas más importantes y de otro nivel que un humilde pintor que viene de donde vengo, pues no tiene la capacidad de hablarlo o de juzgarlo, ¿verdad? Pero en lo cotidiano, la justicia, tenemos que ser un poco más tranquilos y ser más felices que buscar la justicia. Al final te vuelves infeliz por esa línea, por ese espacio en el metro, por ese espacio en el estacionamiento, por la placa, por el tránsito. No podemos hacer eso. Oye, Gabo, ¿y cómo pudiera aportar un artista plástico como tú a construir una justicia más social o con la crítica, a lo mejor con una propuesta? ¿Cómo alguien como tú puede ayudarnos, por ejemplo, a quienes impartimos justicia a tener tal vez un accionar que nos lleve a una justicia más justa, más equilibrada? ¿Cómo pudieras ayudarnos para que realmente pudiéramos avanzar en este camino de una sociedad más justa? Porque al final es lo que necesitamos y es lo que nos va a llevar también, ¿no?, al estadio de la felicidad. No puedo y no creo que ningún artista plástico pueda aportar algo para que sea impartida la justicia mejor. No creo en eso, no es posible. Yo pienso que son áreas muy distintas que sin embargo hay caminos que nos pueden unir. Te repito, la pasión por el trabajo, bien hecha. Esa obra, así como nosotros necesitamos del lienzo, de la trementina, de todos los materiales para lograr una obra, pues ustedes tienen sus elementos y procuren tomarlos con pasión y hacer de eso una obra maestra cada caso que se les ponga en las manos para que terminen siendo eso, unos maestros, ¿sí?, de la justicia. Y bueno, están implícitas muchas cosas. Yo quiero ser maestro, tú quieres juzgar, tú quieres hacer esto, pues cada uno tenemos un espacio. Es muy difícil porque la distancia es mucha entre el artista y
Entonces pudiéramos pensar o concluir un poco que el juzgar es un arte. También, digamos, tiene como el protocolo de cualquier arte, ¿no? De imaginarlo, de crearlo, de irlo modelando, moldeando, no sé. Sí, voy a recurrir un poco a la tauromaquia, que está tan odiada y tan pedido que salga, ¿no? En fin, y tienen sus razones, y firmaré yo por ello, pero no me perderé ninguna corrida de toros, eso sí, te lo juro. Por ejemplo, el arte de torear, la tauromaquia, es el arte ante el peligro, ante la muerte. Ustedes, como juzgadores, también pueden aplicar arte ante el reclamo social, ante la conciencia. Ahí vamos ya a otros temas, ¿me entiendes? La conciencia, ¿cómo quedamos después de mal juzgar 10, 12, 15, 20 casos? ¿Cómo pueden quedar? ¿Cómo quedo yo después de tratar de copiar 10 pinturas de un gran maestro? ¿Me entiendes? ¿Cómo quedo? Cuando las vendo, cuando las veo colocadas en algún lado, hay conciencia y dices, bueno, no, pues esto no, eso se lo copia a fulano, a sutano. Entonces es un poco eso, la honestidad. En la pintura se dice que el dibujo demuestra la honestidad del artista en el dibujo. Puedes dibujar muy bien, excelentemente bien, esa es la honestidad. Pero no que trates tú de dibujar muy bien cuando no dibujas bien. Tienes que dibujar como dibujas, esa es tu caligrafía. Entonces ahí radica la honestidad. Quien juzga también debe tener elementos para demostrar su honestidad. Claro. Debe buscar su dibujo para decir, podrá ser la juez todo lo que quiera, pero de que es honesta, es honesta. De que es entregada, es entregada. De que es apasionada, es apasionada. Entonces, esos mismos adjetivos se los puedes poner a cualquier artista plástico. Es apasionado, esto es entregado. Mira, se desveló, estuvo, se amaneció, no comió, hizo tal. Son los mismos elementos para eso y para muchas actividades más. Entonces, sí nos podemos encontrar en muchas partes. No estamos tan lejos de ustedes, ni ustedes están tampoco en una cima que no los podamos ver humanos. Claro. Tú como, además de artista plástico, como ciudadano, eso esperas de un juzgador, eso esperas de alguien que tiene la alta responsabilidad de impartir justicia, la honestidad, sí. O sea, es algo en lo que sí nos están exigiendo. ¿Qué más nos exigirías como artista, como ciudadano, a quienes estamos administrando la justicia? Así es. Mira, pues yo a mis 62 años y pronto me llevaré algunos recuerdos al Eterno. Yo te digo que en justicia, yo recuerdo un desayuno escolar que puso un señor López Mateos y que nos cobraba 20 centavos y nos daba un agua de soya con unas frutas en unas bolsitas y tal. Y recuerdo unos libros de texto gratuitos, ¿sí? Y traigo en mi cartera un pedazo de PVC de una credencial de lector que un señor Rufo de Baja California ayudó a que cada uno la tuviéramos y que me la piden donde quiera. O sea, todos esos regalos es justicia, pues, ¿sí? Entonces, lo que le queda al hombre son esas cosas que realmente las vive y esas vienen de ustedes, de quien juzga, de quien administra la justicia, de quien permite que se hagan o no se hagan cosas, ¿sí? Entonces, si son pocas o son muchas, depende de ustedes, quienes administran realmente la voluntad de la ciudadanía, en una u otra forma. Nosotros humildemente manchamos una superficie en blanco y tratamos de venderla para vivir de eso, ¿no? Pero sabemos que nos llega, sabemos que hacen bien y que hacen mal, porque nos llega, porque tenemos los recuerdos de lo que es tangible, de lo que vemos, de lo que nos sirve, de lo que se aplica. Yo no te puedo hablar de partidos políticos, pues estoy muy lejos de eso, ¿me entiendes? Y espero mantenerme ahí, solo cumplir con mis votos. Te puedo decir que he estado en 2 mesas de elecciones, una de Zedillo y otra de Peña Nieto. Me invitaron como funcionario ahí y tal. Yo veo muy bien las elecciones, de verdad.
Muy bien lo veo que trabajan muy bien, veo que todo funciona bien, veo las actas perfectas, veo que cuentan en mis mesas, en el momento que está. Entonces yo me voy muy satisfecho a la 1, 2 de la mañana que cierran esas cosas, cuando me invitan, porque ha sido accidental total, o les falta gente, dicen, te echa mano de ese pintor, ¿me entiendes? Ha sido insaculado, Gabo. Bueno, entonces esa justicia y esas cosas sí nos llegan, sí las traemos nosotros. Sí nos están viendo, nos están siguiendo. Sí, creo que esa es una gran responsabilidad y un reto. Que si es lento, si es rápido, nosotros no podemos hacer más que una democracia mexicana, no podemos hacer una irlandesa, no podemos hacer ninguna otra más que mexicana, y si entre más nos tardemos en buscar otra, o tratemos de copiar otra, no vamos a caminar. Todos los frenones y atorones que damos es porque buscamos otros modelos. El nuestro lo tenemos en las manos. Y sí podemos, como nuestra pintura. Decía un excelente galerista, Leo Castel, el más grande del mundo de Nueva York, ¿por qué no vende usted pintura mexicana? Dice, bueno, no vendo, y no vendía pintura mexicana. Dice, el único que se salva es Rufino Tamayo, porque el resto de los pintores pintan hacia sus raíces, y eso se nos da muy natural mexicano. Vamos hacia abajo, hacia las raíces. Y Rufino Tamayo le puso alas a sus raíces y las tiró a volar. Es el único que sí vendería su obra. Entonces debemos entender cuál es nuestro camino marcado por todo nuestro pasado, plástico, musical, en fin, tenemos por dónde caminar. Gabo, estamos ya por concluir, es muy poco el tiempo, de verdad es un agasajo tenerte aquí, pero bueno, antes de pedirte, por supuesto, el favor, o te lo voy pidiendo, de que nos firmes y agradecerte también estos grandes regalos que nos has traído, estos libros, que nos firmes, que nos pudieras firmar aquí, dejarnos algo para el recuerdo de nuestro programa, claro, pero dime, a la vez, no te quiero interrumpir, sí, pero bueno, así, ¿cómo calificarías tú, digamos, hablamos ahorita del proceso electoral, de nuestra democracia, la democracia mexicana, ¿cómo va? ¿Cómo la ves? Vamos, me dices, es una democracia, solo podemos hacer a la mexicana una democracia, y creo que eso es importante, ¿no? Tener en cuenta cuál es nuestro contexto, sí estar buscando cómo mejorar, ¿no? Nuestras condiciones, cómo ir haciendo una democracia, pasar de lo que es nada más lo procesal y avanzar hacia lo sustancial, pero así digamos, en una palabra, ¿la calificas? Bueno, creo que es adolescente. Ok. Es adolescente. Y el adolescente, ya sabes cómo es, va al refrigerador y se toma toda la leche de la familia. Sí, o sea, nos falta madurar un poco. Okay. Pero caminemos sobre eso, sobre madurar. O sea, vamos hacia adelante. Pues, y caminemos por los pasos que ya tenemos marcados. Pues muchas gracias, Gabo. No, al contrario. Estamos cerrando. De verdad que ha sido para nosotros un privilegio, te repito, tenerte aquí, el poder compartir un poco de nuestro México, un poco de Sudcalifornia, donde eres hijo adoptado ya de tiempo atrás, y bueno, que nos permitan también presentar estas expresiones y estos talentos que tenemos en todo nuestro país, y bueno, tener esta posibilidad de que hayas aceptado venir desde Todos Santos, Baja California Sur, aquí a la Ciudad de México, a compartirnos tus reflexiones, tu crítica y tu visión de la justicia. Para nosotros es invaluable. Muchísimas gracias, Gabo, a nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos, la magistrada y los magistrados que integran esta sala superior. De verdad te hago llegar un saludo y un agradecimiento, por supuesto, también de la Sala Regional Guadalajara. Muchísimas gracias y hasta la próxima. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.